Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día aquí en Telesur. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. El regreso de Trump a sus eventos de campaña este fin de semana fue un fracaso. En su mitin en Tulsa, en Oklahoma, fueron numerosas las filas de asientos vacías, pese a los esfuerzos de sus organizadores. Nuestra pregunta entonces, ¿tiene Trump sus días contados en la Casa Blanca? Participe de nuestra pregunta del día, deje su opinión, la consigue en Twitter, @LuisTelesur, nuestro usuario. Vamos a iniciar de lleno las informaciones. Pese a mantener una de las menores tasas de contagio y mortalidad regional por el COVID-19, el gobierno de Venezuela inició este lunes una nueva etapa del plan de confinamiento en el marco del plan de movilidad y cuarentena para contener los contagios. Mientras tanto, Argentina contempla reiniciar a la fase 1 de confinamiento y en Honduras siguen en aumento los casos. Este es nuestro primer tema del día. La cuarentena radical arrancó hoy y terminará el domingo 28 de junio. Las autoridades han implementado estrictas medidas con el despliegue de cuerpos de seguridad para el cumplimiento del confinamiento durante esta semana. La radicalización se da a partir del aumento en el número de contagios en Venezuela en los pasados días. La mayoría de los casos proviene de Venezuela, de venezolanos, debo decir, que han regresado a su país en búsqueda de atención médica. Venezuela reporta hasta la fecha 3.917 contagios, 33 fallecidos y 835 recuperados. Nuestro corresponsal Leonel Retamal ha estado en la calle desde temprano este lunes para ver cómo se desarrolla esta jornada de este plan de radicalización del confinamiento. Y te preguntamos, Leonel, saludos, ¿cómo ha ido esta jornada en Venezuela? Hola Luis, muy buenas tardes. Bueno, como tú decías, comenzamos desde temprano haciendo un recorrido por las calles de Caracas para ver cómo respondía la población a las nuevas medidas de restricción de movilidad y una de las más novedosas en todo este periodo de cuarentena, que tiene que ver con el cierre total del metro de Caracas. El metro cumple una función medular en el transporte de la capital y por eso habían bastante expectativa respecto a cómo se iba a comportar los planes de contingencia y la población. Esto fue acompañado con el plan, por supuesto, de radicalización de la cuarentena, como se le denomina aquí en el país, para que solo salieran a las calles a cumplir funciones laborales aquellos sectores priorizados de la economía, aquellos que fueron exentos de las ordenanzas de cuarentena el pasado 16 de marzo, cuando comenzó todo este proceso nacional aquí en el país. Estos son sectores de salud, de alimentación, de seguridad, sectores de servicios básicos de funciones del Estado, como agua, electricidad. Estos sectores salieron a las calles, debían presentar sus credenciales para poder abordar los buses que dispuso el sistema Metro como un sistema paliativo para el transporte a nivel de superficie. El metro no funcionó, como repito, pero funcionó este sistema de buses que emulaba las distintas líneas del metro. Obviamente es un proceso que las personas se están acomodando, no exento de problemas. Hubo algunas aglomeraciones en la zona rental, una zona de combinación que existe aquí en Caracas entre las distintas líneas del metro y de combinación con los buses. Pero la situación en las calles, luego de monitorearla, nos dimos cuenta de que hubo bastante baja de tránsito en las calles y las personas respondieron al llamado a quedarse en casa. Esto estuvo acompañado también de controles carreteros de la policía y de restricciones de movilidad entre estados e incluso entre municipios al interior de los 10 estados donde se implementó esta cuarentena radical. Tú decías, Venezuela presenta una de las menores tasas de contagio y de mortalidad a nivel regional y mundial, pero sin embargo las autoridades están tomando estas medidas para evitar que sigan subiendo los casos que en el último mes se han incrementado, principalmente por las personas que están volviendo al país a través de las fronteras terrestres e incluso a través de fronteras aéreas, producto de los puentes que está estableciendo el país para repatriar a sus connacionales. Lo que ha ocurrido durante el día se seguirá repitiendo durante esta semana, las medidas de control, las medidas de movilidad hasta el domingo 28,
y en el plan que diseñó el gobierno nacional de 7x7, es decir, de 7 días de reactivación de la actividad económica, 24 sectores que, como veíamos la semana pasada, volvieron a sus actividades, entre ellos centros comerciales, gimnasios, bancos, distintos sectores laborales y económicos, pero que esta semana se repliegan para dar paso a esta cuarentena originaria, tal como fue concebida en un momento cuando comenzó todo este proceso aquí en el país. Veremos cómo avanza esto durante la semana y, por supuesto, lo estaremos monitoreando, Luis. Muchísimas gracias, Leonel. En efecto, estaremos regresando contigo a lo largo de estos días para ver cómo se desarrolla esta jornada de radicalización del confinamiento. Hasta la próxima, Leonel. El gobierno de Argentina, por su parte, ha planteado reactivar la fase 1 del confinamiento debido a las cifras de la pandemia. Según medios locales, el presidente Alberto Fernández contempla la posibilidad de regresar al confinamiento tras evaluar las últimas cifras de contagios y fallecimientos en el país junto a las autoridades de Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han registrado 19 fallecidos y más de 1.500 ciudadanos que han sido diagnosticados con la COVID-19. Con estas cifras, los decesos por coronavirus en el país superan los 1.000, mientras los ciudadanos infectados pasan los 42.700. Los pacientes recuperados son más de 13.000. Ahora Juan Carlos Bartolota, nuestro corresponsal en Buenos Aires, tiene más información sobre esto. Vamos a ver qué nos cuenta Juan Carlos Bartolota. Juan Carlos, un saludo. Cuéntanos más sobre cómo o qué dicen las autoridades sobre la posibilidad de regresar a la fase 1 del confinamiento. Luis de Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que hubo hoy en Olivos, que terminó hace un par de horas, un poco menos de un par de horas, fue la reunión entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la mayor provincia en cantidad poblacional del país y también territorial, y el jefe de gobierno porteño, es decir, de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Esa reunión fue de carácter político, no estuvieron técnicos, es decir, no estuvieron como es habitualmente que estén los ministros de salud, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación o como de la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, los 3 ministros de salud no estuvieron presentes, con lo cual la reunión fue estrictamente política y estaba destinada a evaluar cómo se sigue con esta pandemia y cómo se sigue principalmente con la cuarentena, que el 27 de junio va a tener un punto final, entre comillas, porque ya se está descontando que va a haber una prórroga nuevamente por parte del gobierno nacional a continuar con esta cuarentena. El tema es cómo se va a seguir, porque como vos bien decías, hay una alta tasa de contagio. Hay diversidad de opiniones en torno a en qué momento de la pandemia se está. Para las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, creen que el pico de la pandemia va a estar más cercano a la primera quincena, de julio, es decir, un mes más, dentro de un mes estaría el momento más crítico de la pandemia. La situación que, separa al gobierno de la ciudad con el de la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires más o menos coincide, pero adelanta un poco esa fecha. Se dice que ya estamos entrando en ese pico y que en los primeros días del mes de julio ahí estaría la situación más complicada. En esta estaría la diferencia entre los gobiernos de estas dos localidades, es decir, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y el presidente, según ha trascendido, está queriendo volver a la fase 1 de la cuarentena, es decir, la más rígida, la más dura, porque está evaluando que está comenzando a haber como falta de controles, que esto es algo que venimos señalando desde hace mucho tiempo, y esto ha disparado las tasas de contagio. Imagínate que, Luis de Jesús, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, de que no veíamos en las calles controles por parte de la policía o del gobierno de la ciudad, fue cuando empezó a liberarse tanto la circulación como la apertura de comercios. La última fue los comercios de ropa, y ahí comenzó a subir cada día más los contagios. Y en esta lógica es en la que se están basando entonces estos 3 gobernantes para definir qué va a pasar. La definición, la confirmación de qué van a decidir va a estar seguramente entre jueves y viernes, no antes de esa fecha, pero ya ha trascendido entonces, como te decía, que hay mucha preocupación
porque si bien en la Ciudad de Buenos Aires dicen que la ocupación de camas para la COVID-19 está en un valor normal, no ha sobrepasado, no se ha extralimitado, en la provincia de Buenos Aires tienen dudas al respecto y dicen, bueno, pero igualmente hay que prepararse porque el tema, vamos a recordarlo, no es la cantidad solamente, sino que el sistema sanitario aguante el pico de la pandemia. En eso está la discusión, digamos, entre estos tres gobernantes en el día de hoy, que, como te decía, una reunión que duró casi 2 horas en la Quinta Presidencial de Olivos. Juan Carlos Bartolota, así están las cosas en Argentina, entonces. Muchísimas gracias por actualizarnos. Hasta la próxima. Y en Honduras aumenta la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, lo que ha causado también grandes críticas al gobierno de Juan Orlando Hernández. Nuestra compañera Gilda Silvestrucci nos envía el reporte. Adelante, Gilda, saludos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, la crisis en Honduras se ha complicado tanto en el nivel de contagios como también en los decesos que se producen por COVID-19. Los centros asistenciales han colapsado. Las carpas y algunos lugares habilitados temporalmente por el gobierno también están colapsados, mientras el gremio médico sigue denunciando que necesitan equipos, que necesitan insumos. En 3 días se produjo la muerte de 5 médicos y personal de salud que estaba laborando en centros asistenciales, en particular en la zona norte de Honduras. Tegucigalpa, la capital del país, ha aumentado los casos en los últimos días, aunque lo que se rumora a nivel de personal de salud y especialistas es que la zona norte ha dejado de practicar la misma cantidad de pruebas y por eso mantiene una reducción en los casos positivos. Hay bastantes señalamientos en este momento hacia el gobierno de la República, en particular al señor Juan Orlando Hernández, quien ha dirigido un mensaje a la población desde el hospital militar donde se encuentra interno a causa de padecer COVID. De su esposa, la señora Ana García, no se conoce información de cómo se mantiene su estado de salud, pero él, según sus médicos, está en un estado estable. Esto es lo que podemos comentarle desde aquí, desde Honduras, en esta crisis de COVID-19. Gracias a Gilda Silvestrucci por el reporte desde Honduras. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el avance del virus en esta etapa de flexibilización que implementan precisamente muchos países. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aseguró que la propagación del virus en el mundo continúa acelerándose en el mundo, con 1 millón de casos señalados en solamente 8 días. La OMS señaló también que sabemos que la pandemia es mucho más que una crisis sanitaria, es una crisis económica, social y en muchos países hasta política. Sus efectos se sentirán durante décadas. Finalmente, ha indicado que hicieron falta más de 3 meses para llegar al primer millón de casos registrados. El último millón de contagios ha sido señalado en tan solo 8 días. Vamos a repasar nuestra pregunta del día. A Estados Unidos, el regreso del presidente Donald Trump a sus eventos de campaña este fin de semana fue un fracaso. En su mitin en Tulsa, esto es en Oklahoma, fueron numerosas las filas de asientos vacías, pese a los esfuerzos de sus organizadores. ¿Tiene Trump sus días contados en la Casa Blanca? Opine usted de nuestra pregunta del día, participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Y ahora nuestra imagen del día, antes de nuestra pausa, nos lleva hasta Puerto Rico, la ciudad capital de San Juan, cubierta por una nube de polvo del desierto del Sahara que afecta a la isla y a otros países del Caribe desde este pasado fin de semana. La ola de polvo del Sahara es una de las más grandes que se han registrado en los últimos 50 años y expertos alertan a personas con problemas respiratorios a tomar sus precauciones. Con estas imágenes hacemos una pausa. Ya regresamos.
Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. El gobierno de facto de Bolivia promulgó una ley que oficializó la celebración de elecciones generales el próximo 6 de septiembre, mientras en Ecuador, en pleno proceso electoral, anuncian la destitución de 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, la máxima instancia comicial de ese país. Este es nuestro segundo tema del día. En Bolivia, el documento redactado por la máxima instancia comicial cuenta con el aval de 7 de los 8 aspirantes a la presidencia. Entre tanto, la presidenta de facto, Yanine Áñez, y candidata también presidencial, arguyó el peligro de la pandemia y destacó que promulgó la ley debido a presiones políticas. Descartó además los señalamientos que la acusan de querer mantenerse al frente del Estado, sacando partido de la pandemia que afecta a la nación del altiplano. El último sondeo realizado en Bolivia tiene al frente al candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, con más de 15 puntos por encima del expresidente Carlos Mesa, de la opositora Alianza de Comunidad Ciudadana. Arce, del partido del presidente Evo Morales, lidera la encuesta con 33,3% de las preferencias electorales, mientras Yanine Áñez, del Movimiento Demócrata Social, con 16,9% de apoyo dentro de los encuestados, marcha en el tercer lugar. En momentos en que el país tiene más de 23.000 contagios y 740 decesos por la COVID-19. Desde la ciudad de La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos amplía ahora la información. Freddy, saludos, adelante con el reporte. La convocatoria de elecciones para el 6 de septiembre no despeja la incertidumbre sobre el futuro electoral. Horas después de la promulgación de la ley, que fue resistida por las autoridades de gobierno con el argumento de la pandemia, las autoridades de salud advirtieron que el mayor contagio se prevé para justo la primera semana de septiembre, por lo que podrían suspenderse las elecciones, dijo el director nacional de epidemiología Virgilio Prieto. La ministra de Salud, Eidy Roca, antes había advertido que de los más de 22.000 casos confirmados hasta ahora, podrán elevarse a más de 130.000 a principios de septiembre. Cuando la Asamblea Legislativa definió como fecha tope el 2 de agosto para realizar elecciones, las autoridades de salud advirtieron que ese mes, agosto, se tendría el mayor número de contagios. Se espera que el Tribunal Electoral hasta este martes emita la confirmación de los comicios para el 6 de septiembre, para retomar el proceso electoral que fue suspendido una vez se confirmaron los primeros casos de coronavirus en marzo pasado. Participan 8 candidatos, entre los que el del Movimiento al Socialismo, Luis Arce, mantiene preferencia según las encuestas previas de tendencia de voto. La candidata Yanine Áñez, que a disgusto aprobó la ley, se debate entre el tercer y cuarto lugar. Freddy Morales, desde la ciudad de La Paz, gracias por actualizarnos. Y otro país que también se encuentra en pleno año electoral es Ecuador. El contralor de ese país, Pablo Celi, inició un proceso de destitución de 3 consejeros del CNE por presunta negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Desde Quito, en directo, nuestra corresponsal Denise Herrera tiene ahora más información. Denise, un gusto saludarte. Danos más detalles sobre esta noticia, por favor. Adelante. Hola Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Así es, hoy se emitió un nuevo informe de Contraloría donde sugiere ahora la multa y destitución de la máxima autoridad del CNE, que es la presidenta Diana Tamaín, y 2 consejeros más. Repaso parte de este informe que ahora ha enviado Contraloría, y es que en consecuencia de estas acciones se pide la multa y destitución de estas autoridades, justamente por mantener la personería jurídica y el incumplimiento de los requisitos constitucionales de 4 movimientos políticos. Asimismo, que ya se habrían señalado en la recomendación previa a este informe de la Contraloría, que se estableció las irregularidades que justamente invalidan este registro. Previo a esta decisión del Contralor Pablo Celi, ya se había emitido previo a esto un informe donde se habían, según la Contraloría, encontrado diferentes responsabilidades administrativas que sugerían que no se puede continuar con la inscripción de 4 movimientos políticos. Dentro de ello es Fuerza Compromiso Social, el movimiento político del expresidente Rafael Correa. Recientemente también la Revolución Ciudadana daba una rueda de prensa virtual donde señalaban que además de incumplir ciertas legalidades
frente a esta decisión de Contraloría, se estaría llevando adelante un plan justamente para alejar de la contienda electoral a la revolución ciudadana, pero sobre todo invalidando ciertas leyes que están en la misma Constitución. ¿Qué dice una de las personas principales del movimiento de Alianza País de la Revolución Ciudadana, justamente Virgilio Hernández, el ex asambleísta, señalaba que esto es un plan justamente del gobierno de Lenín Moreno para alejarlos de la contienda electoral, pero además también de un plan de poder llevar esta persecución que ha sido gran característica del gobierno de Lenín Moreno. Si bien la Contraloría ahora ha emitido este informe, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial del Consejo Nacional Electoral. Asimismo, en esta rueda de prensa, la Revolución Ciudadana sugiere que también se tomen medidas frente a esta intromisión de la Contraloría, la cual no podría llevarse adelante. Piden la destitución del Contralor, pero además también hacen un llamado a la Asamblea Nacional, y es que se inicie un juicio político contra el Contralor Pablo Celi. Gracias, Denise Herrera. Estaremos atentos a toda esta información que se genera en Ecuador. Hasta la próxima. Y ahora, en nuestro tema en desarrollo, se genera en España. Este lunes finalizó el estado de alarma y con ello inició la reapertura de fronteras y comercios con ciertas limitaciones. Desde Barcelona, nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra tiene el reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Barcelona. Mientras la pandemia está más fuerte que nunca en el mundo, recordemos prácticamente 200.000 contagios nuevos en las últimas 24 horas a nivel planetario. En Europa y concretamente en el Estado español se relajan las medidas. Aquí dicen los científicos, los médicos, los expertos que la carga viral es menor, es menos violenta, pero sin embargo hay que tener en cuenta los rebrotes. Ya están llegando estos rebrotes, no se sabe el alcance que van a tener, pero en las últimas horas se ha detectado uno en la comunidad de Aragón, al lado a tocar de Cataluña. También ya hay alguna comarca catalana que estaría afectada. Las comarcas de Aragón han retrocedido a fase 2 de desconfinamiento y, sin embargo, el movimiento general, como decía, es el de bajar la guardia, de relajar las medidas. En esta nueva normalidad, así se habla en esa retoma, que es la palabra técnica que se utiliza en Cataluña, sigue vigente la obligación de guardar distancia, un mínimo de 2 metros, y las condiciones de higiene tienen que ser impolutas, las manos constantemente y pues todo lo que se pueda derivar, uso de mascarillas, etcétera. Mientras tanto, medidas que tienen que ver con esa relajación, ya acabando el estado de alarma y volviendo a la nueva normalidad, es el regreso de los turistas. Van a empezar a venir ya los turistas al Estado español. Se abren las fronteras dentro del espacio Schengen y, eso sí, pues absolutamente pendientes y atentos de estos rebrotes que no es que asomen por la ventana, sino que ya han comenzado a expresarse. Gracias, Joan Ortiz y Serra, por actualizarnos la información desde Barcelona, España. Y otro tema en desarrollo que tenemos para ustedes se genera en Estados Unidos. El candidato presidencial por el Partido Demócrata, Joe Biden, respondió al mandatario Donald Trump sobre el supuesto giro en la política exterior respecto a Venezuela. El candidato demócrata criticó a Trump luego que el mandatario mostrara la posibilidad de un encuentro con el presidente venezolano Nicolás Maduro durante una entrevista a un medio estadounidense y a menos de 5 meses de las elecciones presidenciales. Sin embargo, durante la toma de posesión de la mandataria brasileña Dilma Rousseff en 2015, el entonces vicepresidente estadounidense ya sostuvo un breve encuentro con el presidente Maduro ante varios testigos, entre ellos el expresidente uruguayo José Pepe Mujica. En esa oportunidad, el mandatario venezolano pidió al funcionario una relación de respeto entre Caracas y Washington. La exigencia estuvo enmarcada en una serie de sanciones promovidas por la administración de Barack Obama contra Venezuela. Y
ya que estamos hablando de Estados Unidos, vamos a repasar nuestra pregunta del día. El regreso del presidente Trump a sus eventos de campaña este fin de semana fue un fracaso. En su meeting en Tulsa, esto es en Oklahoma, fueron numerosas las filas de asientos vacías, pese a los esfuerzos de sus organizadores. ¿Tiene Trump sus días contados en la Casa Blanca? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Guillermo Lescano nos responde: todas las personas que tienen dos dedos de frente saben que las elecciones en Estados Unidos duran más de 3 días. Se festejarán en noviembre si el tiempo lo permite. Hay una muy alta posibilidad de que Trump no sea reelegido. La última palabra la tiene el colegio electoral. Wilmer Castro no solo tiene sus días contados en la presidencia de Estados Unidos, y también pasará a la historia de ese país como el presidente más mediocre y bipolar en política doméstica e internacional, dice Wilmer Castro. Y culminamos con Audrey Milagros. En ese país cualquier cosa puede pasar. Tiene un sistema electoral nada democrático. Él ganó con 3 millones de votos menos y es el presidente. Ya ni importa quién gane la política de Estados Unidos. Es someter y robar a los pueblos para obtener los recursos que necesitan para dominar el mundo. Gracias a nuestros seguidores por responder nuestra pregunta del día. Así llegamos al final, pero antes, nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Las unidades de salud de Perú se encuentran abarrotadas a causa de los contagios por la COVID-19. Conseguir oxígeno medicinal cada vez es más difícil, según varios usuarios. Los dejamos ahora con este material. Hasta la próxima.